Muy buenos días a todos aquí en Anime y la Nación del Aire. La Nación del Aire en Avatar va a cambiar mucho, va a cambiar bastante de cómo lo conocemos a día de hoy. Si has leído los libros de Kyoshi, el libro de Yanchen, bueno, no sé muy bien cómo será el libro de Yanchen, aún no lo he leído, pero menos los libros de Kyoshi nos cuentan una Nación del Aire muy budista, muy de monjes. Creo yo que eso va a cambiar radicalmente para tiempos del nuevo Avatar, va a ser muy diferente, va a ser más parecido ya a una nación propiamente dicho, más que a templos budistas. Esto básicamente lo creo por todo lo que voy a explicar en este video. Entonces quiero hablar básicamente de cuál es el futuro de la Nación del Aire y una pequeña teoría que sencillamente me ronda la cabeza desde hace muchísimo tiempo y cada vez lo veo más factible, pero bueno, me puedo equivocar sinceramente y es lo que me encanta, de hacer teorías que se equivocan, acertar, puedo ser feliz, así que bueno, sin nada más que decir, empecemos. A ver, quería hacer ese video básicamente porque se nos dice en el libro 13 Corra que no todos los maestros aire van a eventualmente ser parte de la Nación del Aire. Ellos, incluso la mayoría, son muy ajenos a esa cultura y no desean ser parte de la cultura de los maestros aires. Siendo así, ya para tiempos del nuevo avatar, wow, le dedico mucho tiempo al nuevo avatar, pero me encanta teorizar, sinceramente. Pero bueno, a lo que iba. Eh, ya en tiempos del nuevo avatar, creo yo que va a haber como que tres facciones de la Nación del Aire, entre muchísimas comillas, porque vamos a tener a la facción de Maestros Aire que se fueron a los templos a sencillamente seguir viviendo ahí, tener cultura, tener todo eso. Básicamente el grupo que acompañó a Tenzin. Vamos a tener a los acólitos del aire que creo yo que van a seguir existiendo, ya que aún para tiempos del nuevo avatar no se va a poblar tanto para que, digamos, sean todos. Y quiero decir algo un poco curioso, pero creo que es plausible, sinceramente, cuando hable de estos, de los acólitos del aire. Y un tercer grupo que creo que es el importante. Sencillamente, creo yo que estos maestros aéreos que se queden o que se quedaron en la nación de la Tierra pueden hacer algo muy importante y pueden ser muy interesante de vislumbrar qué es lo que va a pasar con ellos. Siendo así, vamos a dividir ese video en las cuatro partes. Las tres, ya antes mencionadas, hablando de los maestros aire que fueron con Tenzin, los acólitos y los maestros aire que no fueron con Tenzin, y una pequeña teoría que creo que es importante de qué pasaría si es que estos últimos maestros intentan hacerse con el poder en el reino tierra. Ya van a ver a lo que me refiero. Así que bueno, sin nada más que decir, empecemos. A ver, esto es muy importante. Si es que no sabes, o bueno, si es que no has leído el libro de Kyoshi o los libros de Kyoshi, aunque ya me he terminado los dos, pues todavía no empiezo el de Yanchen, así que sencillamente aún no voy a hablar mucho de esto. ¿Sabes que la Nación del Aire que se nos presenta en esos libros y la Nación del Aire que tenemos en el cuarto libro de Korra son muy diferentes? Ya no solo en las vestimentas, que es lo más visual, pues en el pasado todos vestían como nómadas, como monjes, como lo hacía Aang, sino que aquí ya vemos una forma muchísimo más futurista, podemos decirlo, más moderna a su estilo, y que sencillamente va a haber una, ¿cómo decirlo?, mezcla de culturas al fin y al cabo. Me voy a explicar. Los que acompañaron a Tenzin, al fin y al cabo, son maestros de aire. Tienen esa voluntad de querer aprender la cultura, de querer ser parte de esta misma. Sin embargo, nada es perfecto. No puedes esperar que esas personas olviden por completo su vida y sus costumbres de la nación de la tierra o algo y que abracen por completo esta cultura. Puede que uno que otro lo pueda hacer, pero no todos lo van a hacer. Sencillamente, me explico. Es decir, pongamos un ejemplo claro y conciso. Opal es una persona muy aferrada a sus creencias y a su propia familia, que es la familia de Toph, la familia más importante en el Reino Tierra actualmente, hasta donde sabemos. Entonces, ella es posible que si es que llegue a tener hijos en la Nación del Aire, que son parte de la Nación del Aire, es decir, son maestros aire, tal vez le enseñe un poco de las culturas de Sao Fu, le enseñe un poco de esta vida que ella llevó
Sí, también y obviamente esa persona o este nuevo maestro aire va a tener toda la cultura, toda la información que va a tener de haber nacido dentro de la Nación del Aire, pero esa Nación del Aire y la Nación del Aire, como se nos muestra en los libros de Kyoshi, para ser más exactos, no me voy a meter en Yanchen, ya lo he dicho, todavía no lo he leído. ¿Cómo decirlo? No tienen cabida, no van a ser iguales. En Kyoshi yo veía una Nación del Aire un poquito hermética de que pues son monjes al fin y al cabo, de que ok, somos paz, somos vida, pero están como que muy ajenos a los conflictos, ayudaron a Kyoshi, pero hasta ahí. De hecho, el amigo de Kuruk, Maestro Aire, fue literalmente odiado o repudiado por ser alguien que se metía mucho en problemas políticos e incluso llegaba a atacar, usar técnicas de aire control ofensivas en vez de defensivas. Como dice Toff, los maestros de aire usualmente suelen escapar, no afrontan las cosas. Y él era un apestado, literalmente un apestado por hacer ese tipo de cosas, por afrontar las cosas de frente, a usar técnicas de aire control ofensivas. Siendo así, como digo, esa nueva Nación del Aire va a ser muchísimo más dura en ese aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué o cómo va a ser esto? Pues muy sencillo. Creo yo que van a tener su propia nación. Aunque en el pasado los sabios eran alguien que eran muy espirituales y todo lo que quieras, aquí incluso podrían deberse un poco más a la misma eh, política, a la misma democracia, haciendo que escojan a pues el grupo de sabios que había sean escogidos por votación. Eso sí, una vez votado y una vez en el puesto, vives y tienes el puesto hasta que te mueras. Pero para llegar a ese puesto, creo yo que van a ser por elecciones o por sangre familiar. Creo yo que la familia de Tenzin, es decir, Jinora, Milo, ellos van a ser vistos como la misma realeza de estos, es decir, personas que comparten línea de sangre directa de la batalla Ankh del último, en su momento, el último maestro aire. Siendo así, creo yo que esta va a ser una nación ya mucho más centrada, mucho más eh, como una misma nación, ya no tanto como un templo, ya no tanto como santos, que a veces se le veía hasta a los maestros aire como si fueran santos. Ya no, van a ser un pueblo, una monarquía, república, lo que quieras más, pero van a estar ahí establecidos en sus propios reinos, es decir, en las cuatro, ¿cómo se dice? En los cuatro templos del aire va a ser su territorio y van a tener leyes, van a tener todo, pero no vamos a ver sencillamente a maestros aire como lo vimos en los pasados de Anks o lo que han leído Kyoshi y Yanchen, pues no vamos a ver así, literalmente no. Ya van a ser, creo yo, una estabilidad muchísimo más gubernamental. Ahora, hablemos un poquito de los acólitos. A ver, los acólitos del aire ya existían. Creo yo que este es el grupo que va a estar muchísimo más sin cambios. O puede ser que, ya voy a hablar de eso, pero a lo que me refiero sin cambios es que van a seguir cuidando de los templos, pues pueden ser incluso embajadores de la cultura de los nómadas aire. Creo yo, y a eso me refería que sin cambios, es que con la llegada de varios maestros aire reales, aquí va a haber posiblemente un par de corrientes. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Uno, como ya dije, es que se va a hacer sin cambios, va a ser como parte de la Nación del Aire, parte de su pueblo, como en el Reino Tierra hay no maestros y maestros, en la Nación del Aire puede ser que sean acólitos del aire, no maestros, pero aparte de la Nación del Aire, y bueno, los maestros aire, que también son parte de la Nación del Aire, pero son maestros. Eso es lo más normal y lo que creo yo que puede llegar a pasar. Sin embargo, déjenme dudar un poquito. Como digo, aquí estamos para teorizar y todo esto. Entonces, aloquémonos un rato. Al hacer estos acólitos del aire súper fanáticos de, pues, los nómadas aire, tanto que llevan su cultura y todo esto, recordemos que en el capítulo donde Kaya y Bumi llegan a un templo, en el segundo libro de la leyenda de Korra, una acólita sencillamente está ahí fanboyando
porque esperaba que hubiese más maestros aire. Entonces, si es que todos son fanboys acérrimos de maestros aire, déjame dudar de que no todos van a tener buenas intenciones. Al fin y al cabo, como dije, su misma naturaleza no es la de un monje, no han sido educados como esto. Pueden llegar a incluso no abusar, sino a pensar que son un poquito más por encima de, de ellos, porque ellos mismos los están poniendo en esa situación. Son los maestros aire, son los monjes. Ellos incluso podrían decir, estamos aquí para servirles. Lo que haría que un selecto grupo, muy reducido, eso sí, creo yo que muy reducido, pero se creería esto de que, bueno, nosotros como maestros aire, dentro de la Nación del Aire, somos más que los acólitos del aire. He dicho aire muchas veces en ese video. Pero el punto de esto es que podríamos tener lo que se ve en Latinoamérica muy seguido, que es el grupo de poder, la gente que tiene literalmente, hace todo política, todo esto, y la gente un poquito más desplazada que está ahí trabajando el día a día. Puede ser que esta grieta que no existía en los nómadas aire exista ahora, ya que los acólitos del aire forman parte de esto. Puede llevarse incluso y hacerse desgarradamente, pues, seinen, por poner una palabra así, haciendo que los nómadas aire lleguen incluso a abusar, ya saben cómo, de acólitas o algo así para que, según ellos, se genere o crezca el reino de la nación del aire, pero eso lo dudo. Sinceramente, eso es ya fumarse demasiado. Yo sí creo que va a haber una brecha, que un selecto grupo de maestros aire se va a creer más que pues los acólitos del aire. Van a decir, nosotros somos la putísima hostia porque pues bueno, nosotros somos los nomás aire, maestros aire, discúlpeme. Nosotros llevamos en nosotros todo esto y van a desplazar a los acólitos del aire. Incluso aunque esto de acá no pase 100%, yo creo que sí o sí va a haber confrontamientos. Como ya dije en la parte pasada, los maestros aire van a o vienen con culturas ya predeterminadas. Ellos no quisieron esa vida, les tocó vivirla, sinceramente. Entonces, aunque abracen la cultura de la Nación del Aire, no son como los acólitos, que están dispuestos sí o sí a morir por la cultura, a cambiar todo. No, se vio claramente en el hecho que pues no todos se querían afeitar la cabeza, por poner un ejemplo así tonto. Entonces, creo yo que podría incluso haber roces entre los acólitos del aire que ven que ellos sí están siendo fieles a la nación del aire, siguiendo todas, absolutamente todas las reglas, todas las tradiciones, mientras que los maestros aire aceptan a medias las tradiciones. Es decir, pues yo no me corto el pelo. No, 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 es que a mí me encanta la barbacoa. Soy un maestro aire. He venido aquí a ser parte de la cultura porque ahora esta es mi obligación, seguir con esa cultura, pero no voy a abandonar mi carnita asada. Puede ser que estos roces se den. Puede ser que incluso haya divisiones y facciones en las naciones del aire cuando ya estemos en el tiempo de nuevo tratar. Por ejemplo, tener una nación del aire, en un templo aire, por ejemplo, el del este, por poner puntos que sea muchísimo más liberal que los de y donde ya no haya acólitos, es decir, en el este solo hay maestros porque los acólitos se enojaron tanto que se fueron. Cosas así, que veamos fracciones, que veamos distanciamiento entre los acólitos y los maestros. Creo yo que los acólitos pueden llegar a sencillamente sentirse muy ofendidos. Obviamente es parte de su decisión, ellos quisieron esto y está bien, van a vivir con ellos, pero esta pequeña facción que creo yo que va a ser reducida va a ser muy, muy peleaguda con ellos, sinceramente. Habiendo dicho esto, sé que no todos los maestros aire se fueron con Tenzin. De hecho, hay un par obvio que no se fueron con Tenzin. Es decir, ahora, ¿qué va a pasar con ellos? ¿O qué es lo que cómo se va a ver todo esto? Y aquí ya quiero aterrizar bastante. A ver, como sabemos, como se nos dice, y como ya lo dije, no todos los maestros aire fueron con Tenzin. Hubo un gran grupo, un selecto grupo, creo que reducido, eso sí, que se quedaron en la nación de la tierra. Y pues pasó lo que pasó en el libro 3. La reina cayó, entonces no fueron secuestrados, no fueron aislados. Posiblemente tuvieron que vivir un poco en el anonimato por el tema que hubiera, pero después de eso o ya un grupo de estos se fue a refugiar a los templos aire, pero yo creo que hubo un grupo muy, muy, muy reducido que sí se quedó
en el reino tierra. Y estos pueden ser un problema. El elemento aire, quieran o no quieran, es uno de los más poderosos, si no el más poderoso. Creo yo que si la sangre control fuese más conocida, porque al fin y al cabo lo conocen que 5 vatos y se acabó. Podría entrar la duda de que el agua es más poderosa que el aire, pero como no es tan conocida y de hecho es ilegal practicarla, me pongo más del lado de que el aire es el más poderoso. Porque bueno, no tiene ningún handicap, sinceramente. Actualmente no tiene ningún handicap. Entonces, estos tipos pudieron incluso crear su propia aldea, crear sus propias cosas, no abrazando en ningún momento la cultura del aire, siendo ellos mismos sus propias culturas, comiendo carne, maldiciendo, todo unas personas normales, pero con el poder de los maestros aire. Estos incluso podrían llegar a ser su propia región. Me explico. Sabemos que en el futuro de Avatar, en el futuro de la Reino Tierra, se divide por regiones, departamentos, estados, como quieran llamarlo, que creo yo van a eventualmente votar por un presidente, un representante, lo que vaya a ser Wu con esta República de la Tierra. Creo yo que estos van a crear su propio estado dentro de la nación de la Tierra para que así, básicamente, formar parte de la diplomacia de todo este mundo. Ahora, ¿eso es bueno? ¿Esto es malo? Depende. En la parte de la teoría vamos a hablar ya de una teoría mega fumada que me quiero inventar. Y sinceramente, creo yo que esto se va a descontrolar. Ellos van a ver que ningún maestro, tierra, fuego, agua, como digo, el agua tiene el handicap de que casi nadie usa sangre control, no les pueden hacer frente. Puede ser que su ego crezca, quieran conquistarlo todo. Como ya dije en el video pasado, creo yo que el principal o el primer enemigo que va a enfrentar al nuevo Avatar va a ser en su propia nación, en su propio estado, ya siendo progresismos y conservadores dentro que quieran cargarse eso. Es cierto que me han dicho que pues eso podría no ser solo en la nación de la Tierra, sino a mayor escala en todo el mundo, es decir, siendo la nación del fuego y la Ciudad de la República progresistas y pues las naciones del agua y las naciones del aire conservadores y haciendo que la nación de tierra, un estado neutral, se desarrolle toda la trama. ¿Por qué menciono todo esto? Porque este estado que es maestros aire, posiblemente progresistas, se puedan unir a esta banda. Imagínense la situación de la guerra mundial. Esto lo voy a destacar más en otro video que ya estoy preparando, pero quisiera ver. Imagínense un ejército de maestros tierra con maestros aire combinados. No hay nadie, no hay Dios que les pueda parar. Podrían incluso comenzar a gobernar. Imagínense la situación, como dije, de este ejército en tiempos del nuevo Avatar recién nacido. Es decir, Korra acaba de morir. El nuevo Avatar acaba de nacer. Tendrá que par de meses, todavía ni lo encuentran. Y esta nación comienza a atacar. Comienza a crecer. No con un fin de conquistar todo el mundo como hizo la Nación del Fuego, sino de conquistar solo la Nación de la Tierra. O incluso Nación de la Tierra más Templos Aire. Hacer que todos ellos sean suyos. Me voy a explicar esto un poquito más en la parte de la teoría, pero creo yo, en síntesis y en palabras muy, muy sencillas, es que estos maestros, o una de dos, o se quedaron en el reino tierra, bueno, se quedaron sí o sí en el reino tierra, y pues, o una de dos, como dije, se quedaron ahí dispersados sin nada, y tuvieron familia, y pues tenemos un ejército de tierra que también tiene no más aire, bueno, no más aire, no, maestros aire, disculpen, pues sencillamente tuvieron sus hijos, esos hijos heredaron tanto tierra como aire, y los que heredaron aire les surgió el nacionalismo de la nación de la tierra y se fueron a inscribir voluntariamente, esta vez sí, voluntariamente a los ejércitos de la nación de la tierra, o incluso podría haber convocatoria, decir, tú maestro aire que no te fuiste a los templos aire, por favor, inscríbete, te damos estos beneficios, tu familia va a tener estos sueldos, puedes mudarte a la zona alta, cosas así, incentivos ya más reales de que las personas puedan
aceptar formar parte del ejército de la Reina Tierra o del presidenta de la Tierra, sinceramente. Creo yo que esto haría que la nación de la Tierra sea un estado muchísimo más importante o muchísimo más de peso que en el pasado. Recordemos el estado en el que lo dejó Korra, o nos dejó la de la serie Korra. Sencillamente es una nación fracturada que va a necesitar mucho tiempo para cohesionar. No es la potencia que era en sus días, no es la potencia que se hizo frente a todo lo que es la Nación del Fuego en la Guerra de los 100 años. Siendo así, creo yo que con estos nómadas, pues se va a poder hacer todo eso. Como dije, este es un escenario. El segundo escenario es el que ya vengo planteando, que todos los maestros aire se reunieron, no quisieron ir a las naciones del aire y este pequeño grupo se quedó, formó su propio estado y este pequeño estado va a tener pues voz política en las elecciones o en la política de la nación de la Tierra a futuro. Este escenario lo veo muy poco probable. Creo que la serie del nuevo Avatar nos va a decir pues que eventualmente todos los maestros aire llegaron a las naciones del aire o fueron expulsados o extraditados, como quieran llamarlo, a la nación del aire. Pero interesante ver a maestros aire como parte del parlamento, llamémoslo así, de la nación de la Tierra, porque este grupo que nunca se fue, se quedó, puso su estado de la nación del aire y pues están ahí, incluso ver maestros aire dentro de los ejércitos del Reino Tierra haría que sencillamente estos ya tengan peso político real. Ahora, hablemos de una pequeña teoría que... A ver, esta parte del video viene gracias a Esteban, que dio una idea que sencillamente ya rondaba sobre mi cabeza, y es que recordemos a este desgraciado, a Milo. Milo es una persona que parece o incluso es muy militar. Hace todas las cosas muy rectas. Cuando Tenzin le enseñó a criar o a educar a su propio lémur, lo llevó al extremo a literalmente crear un ejército de lémures. Entonces, hagamos esta teoría. Ya el mundo está en paz o dos opciones. Alguna es el paz o estamos en plena guerra. Y la Nación del Aire quiere entrar a esta guerra. Siendo así, ¿qué impediría a la Nación del Aire querer formar su propio ejército y querer crecer territorialmente hablando? Ya recordemos, ya no son monjes. Posiblemente, como ya dije, los acólitos del aire pues quieran seguir siendo o quieran tener esta visión de que pues seguimos siendo monjes, no a la guerra, no a eso, pero no todos. Milo, creo yo, cuando crezca, y esa ya es la teoría de Milo, Milo malvado, básicamente. Milo cuando crezca, posiblemente pueda encontrar en lo que ya dije, en los maestros aire que nunca fueron a la tribu aire, a los templos aire, disculpen, pueda encontrar un refugio, pueda encontrar un lugar donde sencillamente pueda crecer militarmente, crear ejércitos, educar a esta gente que no conoce mucho de cómo hacer aire control para que pues haga aire control eficientemente, enseñándole formas ofensivas, haciendo todo ese tipo de cosas, creando su propio ejército y cuando se haya la guerra, el conflicto de la nación de la Tierra, de la cual ya hablé en mi video de la semana pasada. Si quieres más información, está ahí, por favor, y dale un vistazo, me agradaría muchísimo. Y pues ya estando ahí, sencillamente Milo aprovecharía, se quedaría con más tierras. Sí, creo yo que Milo puede estar vivo para tiempos del nuevo Avatar. Recordemos que Korra no es una maestra aire. Los maestros aire suelen vivir mucho. Entonces creo yo que Milo va a ser un ancianito, eso sí, pero va a ser vivo. Va a ser alguien o va a ser su hijo quien haga todo este desmadre. Ese es por un lado. Otra opción es que Milo llegue a ser un gran consejero de unos templos más liberales, que acepte todo ese tipo de cosas, que acepte tener un ejército porque en el momento en que las naciones van a comenzar a sentirse tensas por A, B motivos, yo creo que es porque pues la tecnología va a estar avanzando a tal punto que las tribus que no, o las naciones que no acepten la tecnología se van a sentir muy relegadas y va a haber tensión.
de que esto pueda llegar a pasar, puede invocar otra guerra. La Nación del Aire ya no se va a quedar indiferente, va a querer armarse ellos mismos también para protección mutua, siendo Milo la principal voz de todo esto, que es que sí, creemos nuestro propio ejército de maestros aire, defendámonos, porque ya vimos lo que pasó la última vez que no nos defendimos. Literalmente nuestra cultura fue literalmente extinta. Si no fuese por Aang, estaríamos literalmente muertos. Entonces Milo sería la voz de todo esto. Sería la persona que sencillamente crearía este ejército que posteriormente veríamos como una gran amenaza, el gran imperio o la nación del aire que está tomando territorios de las naciones vecinas, cerca de los templos para hacerse más al poder, pues con la excusa que, bueno, tenemos más gente, necesitamos más tierras. Siendo así, podría incluso el nuevo avatar tener que enfrentarse a maestros aire para que impedir este crecimiento, para que digas tú, quietecito en tierra, si ustedes son monjes, o intentar llegar a un poco más al diálogo. Es decir, ok, quédate con esas tierras y más cosas, pero podremos ver un imperio, alguien que quiera expandirse, por fin ver maestros aire muchísimo más locos, más bélicos, como dije, como planteé en todo ese video. Los maestros aire no van a tener la cultura de paz que ya se extendía desde hasta tiempos de Roku, básicamente. Ya van a ser más predispuestos a una guerra, más dispuestos a defenderse, porque ya son parte también de la nación de la Tierra, donde están esas ideas, esas culturas, y ellos los han traído a la nación del aire, porque pues son maestros aire que nacieron en la nación de la Tierra, básicamente. Y siendo Milo el principal defensor de todo esto, creo yo que sería su hijo, él o su hijo, quienes empezarían posiblemente esta campaña expansionista. Creo yo que sencillamente es lo mejor que puede pasar al personaje, porque el personaje en la leyenda de Korra es odioso, y creo yo que sería el peor de los tres, no cuento al bebé porque es un bebé, de los tres hijos de Tenzin, que es el peor. Entonces me gustaría que fuese salvado en el punto de que sencillamente genere un ejército. Ese es por un lado. Aquí hay otra escena, otro escenario, discúlpenme, y es que Milo se una a las tropas donde estaba su abuelo, no me acuerdo el nombre exacto, donde está el general Airo, estas tropas unidas o el ejército unido, no me acuerdo cómo se llamaba, discúlpenme, y pues básicamente es en esas tropas donde se haría con el poder militar suficiente para otra vez hacer su campaña militar. Creo yo que Milo sí va a hacer una campaña militar, sí va a tener que hacer todo este tipo de cosas. Me gustaría saber qué es o qué es lo que va a hacer con su vida, qué es básicamente hasta qué punto va a hacer todo. Es muy interesante de saber, muy curioso de ver todo este tipo de cosas, y creo yo que Milo como antagonista secundario o como antagonista de la segunda temporada sería muy muy bueno, ya que creo yo, he dicho eso muchas veces. En mi humilde opinión, en la primera temporada vamos a ver cómo ha cambiado la nación de la Tierra, y ya para una eventual segunda temporada creo que Milo es el perfecto, o su heredero es el perfecto antagonista en toda esta historia. Alguien que se ha armado, ha creado su propio ejército y tiene intenciones expansionistas. Pues sabemos que la nación del aire, aunque ya vengan para problemas más actuales, estamos hablando de conservadurismo, guerras frías, todo ese tipo de cosas, la nación del aire va a ser una entidad muy muy nueva, ya que hasta hace poco eran monjes que sencillamente no les importaba ni siquiera tener tierras, que se las dieron porque pues ya eran muchos y todos esos problemas que veían, pero no querían, ellos en ningún momento quisieron eso. Pero ahora ya con ideas de la nación de la tierra, van a querer expandirse, van a tener que ser algo. Podrían incluso ser muchísimo más determinantes. Pues recuerden que lo que dije, que esperar hasta que Corra muera, y en esos momentos en los que él no va a tener un bebé, atacar, expandirse, hacer todo un desmadre, podría ser que también se dé. Es una teoría que me gusta bastante, pero también la veo un poco ilógica, sinceramente. No creo que pongan a Milo como un enemigo, alguien que tiene la sangre de Aang en sus venas, y que conocemos un personaje así. No creo que lo hagan malvado. Posiblemente puede ser que sea su hijo o su pupilo, alguien que él entrenó, alguien que él adiestró llevando su idea al extremo. Eso lo veo más posible, pero me gusta mucho esa teoría. Así que bueno,
Sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver este video. Like, comentario, suscribir, todo lo que quieran. Eso me ayudaría bastante porque recién estoy iniciando. Y nos estamos viendo el día de mañana con otro video. Espero que les haya gustado esta teoría. Y nos estamos viendo. Bye. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedirte un like, que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando. Y nada más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.